judíos convertidos, a los que querían, aún todavía bajo la gracia de la cruz, continuar celebrando ritos y liturgias y agregarle a la obra perfecta de Cristo en la cruz las obras de la ley. Así pues, el libro de los Hebreos nos demuestra que Jesucristo es superior a cualquier sacerdote. Aarón es superior a Moisés, es superior a los ángeles. Y el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Una cosa que es importante es aclarar esto. No significa que porque el nuevo pacto sea superior y nos dé más promesas, el antiguo pacto tenía defecto. No es que haya tenido defecto el antiguo pacto, sino simplemente que el nuevo pacto fue realizado sobre mejores promesas, sobre un mejor sacerdocio, sobre un mejor sacrificio y sobre mejores bendiciones para aquellos que lo creen y lo reciben en su corazón. El libro de Hebreos no nos enseña en ninguna parte que no habrá un cumplimiento futuro al Israel natural, a quien la promesa, repito, fue hecha originalmente. El cristiano tiene parte en el nuevo pacto gracias a nuestra unión con Cristo, quien como hijo heredero directo legítimo de Abraham, Cristo heredó las bendiciones del pacto, y al tenerlo nosotros dentro de nuestro corazón, nos hacemos beneficiarios de todo lo que Dios tiene para la nación de Israel y todavía más cosas a nosotros en la iglesia. En primer lugar, el principal propósito del libro de los Hebreos es probar 4 cosas de la profecía del Antiguo Testamento. Número 1, Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Esto significa lo siguiente: el antiguo pacto se acabó. La palabra envejecer significa llegar a un punto donde ya el movimiento es mínimo y donde muy pronto la persona va a morir. No significa que porque haya muerto, esa persona no haya servido mientras estaba viva. Mientras vivió, cumplió su propósito. El antiguo pacto envejeció, llegó a su fin en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo abrió sus manos y murió en nuestro lugar, Él moría como el sacerdote, no del orden levítico ni de los hijos de Aarón, sino el sacerdocio de Cristo era un sacerdocio diferente al sacerdocio humano. El sacerdocio del orden levítico era que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, nada más una sola familia podía ser sacerdotes, la familia de Aarón. Y cuando moría el nieto, el bisnieto ocupaba el sacerdocio y era la familia de Aarón y los descendientes de Aarón, nada más. Y todos tenían que ser, además, de la tribu de Leví. Cristo entra y hace su aparición en la escena del mundo, y Él no era ni hijo de Aarón, ni descendiente de Aarón, ni tampoco de la tribu de Leví. Cristo era de la tribu de Judá. ¿Cómo pues entonces podía tener congruencia? ¿Cómo se podía reconciliar que el que iba a ofrecer el perfecto sacrificio no cumpliera el orden levítico ni el sacerdocio establecido por Dios? Por la simple y sencilla razón que el sacrificio de Cristo no podía ser humano, porque el sacrificio humano nunca pudo quitar el pecado de en medio. Los sacrificios y el orden que hacían los sacerdotes hijos de Aarón solo cubrían, escuchen la palabra cubrir. Si yo tengo una mancha en mi camisa y me pongo el saco, ¿me la borré? No, solamente está cubierta, nadie la ve, pero si me hago así, todo el mundo ve mi mancha. Entonces en el Antiguo Testamento Dios solamente tapó, cubrió los pecados temporalmente, y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario,
fue su sangre de Cristo la que nos borró totalmente, lo que lo desapareció, lo echó lejísimos, como está el oriente del occidente. Dios lo hizo desaparecer, hizo a un lado para siempre el pecado de cada uno de nosotros. Dios quiere que ahora nosotros entendamos que de la cruz de Cristo en adelante ya no necesitamos sacerdotes. Ya no necesitamos a ningún ser humano. Entiéndalo, curas católicos, les amamos. Les amamos en Cristo. Escuchen los católicos, les amamos en Cristo. Abran sus ojos, nada más con amor se los decimos. Dios ya nos muestra en el Nuevo Testamento que no quiere ningún hombre de intercesor. No hay nadie que pueda interceder ya, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, total, consumado una vez y para siempre. Y cuando un hombre entra y celebra la misa, está ofreciendo, repitiendo un sacrificio que ya fue hecho perfecto, por lo que al hacer esa repetición está diciendo que el sacrificio de Cristo fue imperfecto. Esta es la ignorancia que existe de las Sagradas Escrituras y que necesitamos propagar a los cuatro vientos. Con amor, con misericordia, con compasión, porque mucha gente está involucrada en muchas cosas por ignorancia de la palabra de Dios. El sacrificio de Cristo fue suficiente para que ya jamás de Cristo a nuestros días ningún hombre se ponga en medio, ninguno se atraviese, ninguno se le hinque a otro hombre, ni le bese la mano a otro hombre. Nadie estorbe el camino, porque ahora el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y dice Hechos 4:12, y esto está en todas las Biblias, porque no hay otro nombre, ni San Martín de Porres, ni San Crisóstomo, ni la Madre del Espíritu Santo, ni el Padre Tomasino, nadie más que Jesús es el único nombre dado para que podamos ser salvos. Todo esto lo explica el libro de los Hebreos. El principal propósito que Dios nos muestra en Hebreos 8:13 es que el pacto mosaico condicional ha sido reemplazado por la institución parcial de la promesa de un nuevo pacto. Ya no estamos ahora bajo el antiguo orden levítico para que un hombre siga acercándose a un altar y ofreciendo supuestos sacrificios de acuerdo al segundo concilio de Trento. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. ¿Qué es la misa? Un sacrificio oficial y ex cátedra, y al que no lo crea está condenado para siempre. Y la Biblia nos dice otra cosa totalmente diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó lo siguiente. Cristo muere en la cruz del Calvario, y cuando Roma comienza a surgir, se brincan la cruz y continúan ofreciendo y ordenando hombres como sacerdotes para que continúen el orden levítico. Nada más que adulterado y usurpado, porque de Cristo a nuestros días el orden sacerdotal del Antiguo Testamento ya no existe. Ahora, 1 de Pedro 2:9, todos somos sacerdotes. Ya no existe bajo el nuevo pacto un orden, un cliché, un grupo especial de personas con atribuciones especiales que puedan acercarse y hacer milagros y convertir la sangre y un pan o un pedazo de oblea en el cuerpo y la sangre de Cristo. Todo esto son inventos, es ficción, no está en la Biblia. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, estaba sellando su pacto, y no lo dice que lo recibimos, dice, hágalo. En 1 Corintios 11, apúntenlo, ahí lo dice. Dice que tomemos el pan y el vino para recordar su muerte y anunciar su venida. En ningún momento dice que al tomarlo estamos recibiéndole, porque a Él se le recibe una vez para siempre. Nunca más lo volvemos a recibir, ni se nos sale de lunes al viernes.
No hay que tomarlo el domingo porque se nos salga. Él está con nosotros en la persona del Espíritu Santo por toda la eternidad. Entonces, el antiguo pacto ha desaparecido en cuanto, escuchen bien, el orden litúrgico. El antiguo pacto ha desaparecido en cuanto al orden ceremonial. Del nuevo pacto en adelante ya no quiere Dios ceremonias, ni bautizos, ni liturgias, ni confirmaciones, ni santos óleos, ninguna cosa externa. Solo Cristo es suficiente. Todas las demás cosas son cosas que la gente le quiere agregar a la obra de Cristo. Si nos bautizamos ya grandes, ya arrepentidos, pero no existe en la Biblia un solo bautizo de un niño. No existe un solo bautizo de un niño. Cristo se bautizó a los 30 años de edad para cumplir la ley y la justicia del antiguo pacto mosaico. La Biblia dice en Hechos 2:38 que la condición para bautizarse es el arrepentimiento. Una criatura no puede arrepentirse, los únicos responsables son los padres. ¿Qué culpa tiene un niño que le digan que si no se bautizó se va al limbo? ¿Dónde está el limbo en la Biblia? Ni siquiera en los libros apócrifos se encuentra el limbo. Pero son cosas que los hombres le han agregado y le han agregado por ignorar el pacto de sangre del Hijo de Dios. En segundo lugar, el segundo propósito principal del libro de los Hebreos es probar que el nuevo pacto no podía ser instituido hasta que el Mesías Redentor muriera como sacrificio y el sacrificio del Mesías fuera superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Hebreos 9, del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre, los sacrificios, los ritos, las ceremonias, las liturgias no le quitan la mala conciencia a nadie. Por eso cada domingo confiesan los mismos pecados, los mismos pecados, los mismos pecados que no pueden jamás ser quitados, porque solo la conciencia ¿de qué? De culpa. Esa culpa que nos atormentaba de nuestros pecados pasados, esa culpa del aborto que tuviste cuando eras niña, esa culpa de que te vendiste a los 15 años, esa culpa de que mataste a 5 personas, esa culpa que abandonaste a tus hijos, esa culpa que abandonaste a tu familia, esa culpa no hay rito, no hay ceremonia, no hay sacrificio que la pueda quitar más que la sangre de Cristo. Y esa es la sangre que tú necesitas, que te limpie, porque es la única que puede quitar esa conciencia que te atormenta y que llega el diablo y te dice, no sirves para nada, hiciste esto, te vas a condenar. Contéstale y dile, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. En tercer lugar, el libro de Hebreos demuestra que el Mesías, el Salvador, el hombre escogido por Dios, tenía que ser realmente el Hijo de Dios. No podía ser Aarón, no podía ser Moisés, no podía ser Mahatma Gandhi, no podía ser Buda, no podía ser Maharashi, no podía ser Krishna, no podía ser el doctor Estrada, ni el Dalai Lama, no podía ser ni siquiera el Papa. El Mesías, el que muriera en la cruz, tenía que ser el unigénito. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Pero Cristo es el unigénito, el único en su género de Dios. Hebreos 7, versículo 11 al 17. Dice Hebreos 7, del 11 al 17, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad
habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¡Qué pureza! ¡Qué claridad de la enseñanza del libro de los Hebreos respecto al hombre perfecto, al Santo de Dios, al Hijo de Dios, Jesús! Dice el versículo 11, si la perfección, o sea, si los ritos, las ceremonias, las liturgias pudieran hacer perfecto a alguien, Dios lo hubiera dejado ahí. Hijitos, sigan ofreciendo sacrificios, síguete yendo a la villa, córtate el chongo de vez en cuando, ofrécelo de manda a Santa Catarina, 9 viernes primeros y te garantizo el cielo. Antes de que te mueran los santos óleos y te vas derechito. Si todas estas cosas pudieran perfeccionarnos, ¿por qué tuvo Cristo que morir? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Por qué la cruz puso de repente, cortó todo lo que era liturgia, ceremonia, y por qué se comienza un sacerdocio distinto, un orden distinto, un pacto distinto? Porque la gente no ha comprendido qué significa la cruz. Pero cuando Jesús viene, Él acaba con todas las obras humanas, sacrificios humanos, peregrinaciones, visitas a los muertos, paganismo, idolatría. Cristo nos corre las cortinas y nos muestra la luz y nos dice, vean ahora, los introduzco a una dimensión de libertad, de adoración en espíritu, donde ya no hay nada externo, ya no es santificación externa, ahora todo es interno y mis ojos ven y taladran y penetran el corazón. Dice la Biblia en el versículo 12 que el sacerdocio fue cambiado. El sacerdocio fue cambiado. Y dice el versículo 14 que el Señor, el Mesías, no vino de la tribu de Leví, Él venía de Judá. Y Moisés nunca mencionó que tenían los sacerdotes que ser de Judá, porque Moisés era el progenitor de un orden humano. Pero antes, escuchen esto para que entiendan el sacerdocio de Melquisedec. Antes de que Dios estableciera el sacerdocio humano del orden levítico de la familia de Aarón, antes de que se le diera a Moisés las leyes del tabernáculo y las ordenanzas de los sacerdotes, antes Abraham tuvo una visita de un ser misterioso en el libro del Génesis. Cuando Abraham le acababa de ganar la guerra a los reyes de Sodoma y de Gomorra y de otras ciudades paganas e idólatras. Y se presenta este hombre ante Abraham como un rey. Y le dice a Abraham que él es Melquisedec. Esta palabra significa, o el rey de Salem, significa el rey de justicia, y la palabra Salem significa, y es el primer nombre dado a Jerusalén, Jerusalén. La palabra Jerusalén tiene un prefijo y un término que es Jerusalén, que significa ciudad de la paz. Y este hombre misterioso se presenta a Abraham antes de que hubiera un orden sacerdotal, y Abraham le entrega a este hombre sus diezmos. Le diezma a este hombre sin que haya existido el orden sacerdotal, porque Melquisedec era la primera aparición del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, anunciando a través de un símbolo, de una parábola, de una ilustración, de una teofanía, que el sacerdocio de él era sin ascendencia, no tenía padre, no tenía madre, surge de repente porque venía del cielo, no era originario de los hombres.
Y cuando la Biblia dice que Cristo era del orden de Melquisedec, significa que era sacerdote de Dios directo, eterno, por los siglos. El sacerdocio levítico ha quedado abolido. Ahora el único sacrificio y el único Mesías es Jesucristo, y la Biblia lo prueba en el libro de Hebreos. También ahí mismo, en el tercer punto, probando Hebreos que el Mesías es el Hijo de Dios, en Hebreos 7, del 23 al 28, dice la Biblia que los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas o sea, está hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Significa que no puede cambiar nunca. El sacerdocio de la familia de Aarón ofreció un sacerdocio y se moría y cambiaba del hijo al padre, y tenía que haber siempre un hombre levantado, porque la muerte era la que acababa con ellos como seres humanos. Pero el sacerdocio de Cristo, no se necesita otro sacerdote después de Cristo, ni muchos sacerdotes, ni quien se atreva a decir que Él viene a ofrecer sacrificios en nuestro lugar, porque el sacerdocio de Cristo es inmutable, no está sujeto nunca más a ningún cambio. Es perfecto. Dice el versículo 25, por lo cual, oh Espíritu Santo, ábrele los ojos a tu pueblo. Ábrele los ojos a los incrédulos, Señor, en esta mañana. Ábrele los ojos a muchos católicos, Padre, que sinceramente te están buscando. Ábreselos, Señor. Ten misericordia de ellos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. La obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, nos salva para siempre. Vuelvo a repetir, que nadie se atraviese, por favor, que nadie se atraviese, que nadie cometa la herejía de atravesarse e interponerse en la perfecta obra del Hijo de Dios. Es para siempre su sacrificio a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, Él sí era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Qué linda es la palabra de Dios. Si este libro se hubiera abierto antes de 1961, que fue cuando, gracias a Dios, el Papa Juan XXIII abrió la Biblia, el primer Papa que abre la Biblia, Juan XXIII, en el Segundo Concilio Vaticano, 1960-61, cuando el Papa Juan XXIII abrió la Biblia y comenzó a ver esto, se asustó y mandó una orden inmediatamente que todavía prevalece en la Iglesia Romana: fuera imágenes, fuera confesión auricular, fuera esto. Cristo es el único Salvador, ahora Él es el único que nos redime. Y aunque muchas iglesias adoptaron esto y están cambiando, otras se han seguido aferrando por los guías de ciegos que tienen delante de ellos, que no les conviene abrirles los ojos. La palabra de Dios es limpia, no hay nada torcido ni sucio en ella. Es luz al que quiere caminar en la luz. Y a los que se aferran y se obstinan en sus tradiciones y en su religiosidad, los endurece 100 veces más. Y en cuarto lugar, el libro de Hebreos nos prueba que Jesús era la única persona que podía ser y llenar los requisitos de ser el Mesías, el ungido de Dios. Hebreos 10, del 10 al 18. En esta voluntad somos santificados. Hermanos, amigos católicos,
Amigos religiosos, un hombre no puede, ni un grupo, ni una organización puede hacer santo a nadie. Yo no puedo tener y ocupar un puesto público, decir como papa, investiguen la vida de Pancho Villa, si no le pegó a su mamá, si dio sus diezmos y se portó bien, y realmente hay testimonios de gente que nunca conocieron su corazón. Yo puedo decir, canonícenlo, háganlo santo, Santo Pancho Villa. La canonización es una usurpación del ministerio del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra claramente que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué soy santo? Aunque no me dicen San Armando todavía. ¿Por qué eres santo tú? Porque todas las cartas del Nuevo Testamento, en su introducción, Pablo les llama santos a los que están aún vivos cuando ni siquiera había papado. ¿Por qué? A los santos de Corintio, a los santos de la iglesia de Éfeso, a los santos de Roma, porque somos en el momento de recibir a Jesucristo, puestos aparte, separados. Esto es lo que significa la palabra santo del griego agios y del hebreo kadesh o kadosh. Puestos aparte para el servicio de Dios, para servir a Dios, y aunque muchas veces nuestras obras dejan mucho que desear, posicionalmente a los ojos de Dios, estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, y Él nos llama santos. Nosotros no hacemos santos a nadie, no tenemos ni siquiera el discernimiento, ni la perfección para un juicio que solo le corresponde a Dios. ¿Cómo me puedo atrever yo a decir, esa persona hágamela santo, cuando ni siquiera la conocí? Lo que oí de ella fueron puras cosas de tercera y cuarta mano. Pero esta es la historia de una raza, de un pueblo ignorante, pagano e idólatra, que es hora en este momento que México va a conocer la verdad. Levantemos a Cristo, levantemos a Cristo, levantemos a Jesús. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, entiéndanlo, hecha una vez para siempre. Ya no tiene Cristo que volver a morir, ya no se le tiene que representar que lo siguen matando en la misa, ya no tienen que hacer sacrificios, ya en la obra de Cristo, cuando Él extendió sus manos y dijo, consumado es, perfecto es, Dios aprobó, dijo Dios el Padre desde el cielo, no se necesita más. Lo que mi Hijo acaba de hacer, esa sangre, esos sufrimientos, esa pasión, esos golpes, esos vituperios, esas espinas, fue suficiente, ya no hay más que hacer. Lo que hizo mi Hijo fue suficiente. Nadie se atreva a decir que mi Hijo hizo algo imperfecto. Y ciertamente, versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por más misas gregorianas que te digan cuando te mueras, por más misas que vayas el domingo y que no importa que 5 millones de misas a doña Juanita que se murió, ninguna misa puede quitar los pecados más que la sangre de Cristo. Ni siquiera los sacrificios de los sacerdotes del antiguo pacto podían hacer a un lado el pecado. Ciertamente, los sacerdotes del antiguo pacto, día tras día, ofrecían sacrificios que no podían quitar los pecados. Y hay un grupo de personas, Roma, que continúa con ese orden levítico. Vuelvo a repetir, se brincaron la cruz. ¿Por qué se la brincaron? Porque cuando Jesús murió, pasaron 300 años, y en 350 años, para ser exactos, hasta el último emperador Constantino, en 350 años no hubo un hombre llamado el jefe universal de la iglesia o un papa, no había cardenales, no había arzobispos, había solamente la iglesia de Constantinopla y la de Alejandría. Y en el año 350, Constantino dice que se convierte en la batalla de Milán y ordena que el cristianismo sea absorbido e incorporado al imperio romano, y entonces la Roma
que arrasó hace 2000 años y que crucificó a Cristo es la Roma que se perpetúa, no ya políticamente, sino religiosamente. Roma no ha muerto. Y no ha muerto tanto que las profecías bíblicas dicen que el anticristo surgirá de 10 países que formaron el antiguo imperio romano. No estamos diciendo que el Papa vaya a ser el anticristo. Yo no he dicho eso. No creo que él vaya a ser, porque el anticristo tiene que ser un líder político y un genio militar y experto en el ocultismo. Va a descifrar misterios el anticristo que ni David Copperfield va a parecer el ratón Mickey Mouse. Pero Roma sigue vigente en cuanto a que espiritualmente todavía tiene un poder, pero ahora religioso, amalgamando al Estado a su alrededor. Y la gente que no conoce la Biblia desde Constantino hasta 1963, casi 2000 años, mis hermanos, 2000 años sin abrir la Biblia. 2000 años. En 1525 un hombre, un monje que estaba cansado de liturgias y ceremonias y dormía en una cama de piedra y amarrarse espinas y acostarse sobre nopales, llamado Martín Lutero, leyó Romanos 1, de casualidad se encontró una Biblia y encontró que dice: el justo por la fe vivirá. Por la fe, no por las obras, no por los sacrificios, no por las liturgias, por la fe vivirá. Y comenzó a revolucionar y a protestar y llegó a la catedral de Wittenberg y clavó en la puerta: esto dice la Biblia, esto dice Roma. Las 94 tesis de Martín Lutero incendiaron Europa, lo excomulgaron, lo condenó a muerte el Papa y se escapó, lo protegieron los reyes de Francia, España y Alemania, pero ya no se podía evitar que la verdad perdurara. De ahí los protestantes, como les llamaron, emigraron y llegaron a Estados Unidos. En 1500 fundaron Rhode Island, en 1605, comenzaron los bautistas, los hugonotes y los luteranos a llenar Estados Unidos. Vinieron antes que nosotros, nos mandan de España a los misioneros españoles, no con el Evangelio, sino con la religión romana. Y México, Centroamérica y Sudamérica por Marco Polo y Américo Vespucci y todos ellos, viniendo de los reyes de España, colonizan nuestra patria, Centro y Sudamérica, y nos llega el Evangelio distorsionado. Y ahora vemos por todos lados a Tlaloc, a Quetzalcóatl, a la Virgen María con el niño debajo, al Dios de la lluvia, y una mezcla de idolatría con religión y ocultismo. Y como el Señor ya viene, y Él quiere salvar al mayor número de personas, nos ha enviado a todos sus hijos a predicar el Evangelio y ser fieles a la palabra de Dios, aún a costa de nuestra propia vida. Con amor hay que predicarlo, con mucha misericordia y con mucha compasión, porque no nos queda tiempo. El barco se está hundiendo. Sálvese el que pueda. Y finalmente en el versículo 12, dice el versículo Hebreos 10:12, pero Cristo, otra vez se repite, habiendo ofrecido una vez para siempre, otra vez, una sola vez, ya no hay necesidad de más, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, ya no está parado, ni hincado. Cristo está sentado, dándonos el Espíritu Santo a entender de que ya no hay nada que hacer, que ya acabó lo que tenía que hacer. Cuando tú acabas de trabajar, te sientas, implica descanso, y ahí está sentado y no se va a parar hasta que ponga a sus enemigos debajo de los pies de la iglesia. ¿Escucharon? ¿Cuándo se va a parar Cristo? Dice Hebreos, lo vamos a leer, que cuando los enemigos sean puestos bajo nuestros pies, Él se va a levantar. Y en esta época es cuando Él nos está diciendo: al diablito me lo tienen aquí. Y hazme así. Y si quieres, hazme así. Ya estuvo suave, ya basta. El diablo ha perseguido a la iglesia y la ha acorralado a la iglesia y la ha intimidado y le ha quitado el poder y ha enfermado a mucha gente y nos ha hecho ya basta. Ahora tenemos que recordar que tenemos la autoridad, que ningún serpiente ni escorpión nos hollará, ni ninguna fuerza del enemigo. La iglesia tiene que resurgir en estos tiempos, tiene que levantarse, tiene que resucitar, tiene que tomar las armas invisibles de la milicia para combatir a los poderes del mal. Es la última batalla, hermanos, es la última batalla.
Y el ejército de Cristo tiene que estar listo. Tenemos que enfrentar con valor y usando las armas de Dios, las armas de la luz contra los poderes del mal. Y ustedes tienen que incorporarse a esta guerra. Es la hora de no ser tibios, es la hora de la consagración, es la hora de la entrega, es la hora de creer que existe la liberación. ¿Por qué creen que hay tanta controversia, tanta persecución? Porque al diablo le conviene trabajar de incógnito. El día que se descubra al diablo, en ese momento él está acabado y la iglesia lo está descubriendo. Y hay muchos cristianos que, no es cierto, no nos hace nada, nomás nos pica nada más y nos hace búho en la noche y en el Halloween. Esa es la teología y la doctrina que estuvo y mantuvo a la iglesia, por la cual surgió la psicología y surgió la psiquiatría, porque la psicología y la psiquiatría usurparon el ministerio de liberación y de la consejería de los líderes de Dios. Ahora que se pueden sacar cosas buenas de la psicología aplicadas a la Biblia, siempre y cuando se apliquen y la base sea la Biblia, y no Jung, ni Skinner, ni Freud, ni los grandes hombres psicólogos del tiempo pasado que eran ateos. Es hora de levantar las armas de la luz, es hora de despertar, es hora de agarrar a tu abuelita y sangolotear a tu abuelita. Abuelita, por favor, entiende. Versículo 3. De ahí, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando ¿a quién espera Cristo que haga esta obra? Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Somos nosotros la iglesia a quienes Dios nos ha encomendado la misión de luchar no contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y si la iglesia no pone al diablo y sus demonios bajo los pies de Cristo, Cristo no se para y baja a la tierra. ¿Lo oyeron? La liberación es el ministerio más grande de toda la historia de la iglesia desde el primer siglo, cuando los apóstoles comenzaron a echar demonios de cristianos, comenzando con Ananías y Zafira, que fue la primera pareja de cristianos endemoniados. ¿En dónde dice la Biblia que un cristiano puede estar endemoniado? Hechos 5, Ananías y Zafira tenían lleno el corazón de demonios. Satanás invadió el área más recóndita que es el corazón, y ahí lo dice la Biblia. Y Ananías y Zafira eran salvos. Eran cristianos y fueron invadidos. En 1 Corintios 5, el muchacho que era salvo, que vivía en fornicación, le dice Pablo que lo destruya Satanás para que el espíritu sea salvo. ¿Qué fue lo que atacó Satanás? Los demonios, su cuerpo. Los demonios pueden atacarnos. Físicamente nos pueden matar, me pueden producir un hígado distorsionado, me pueden atacar mi estómago, mi garganta, mis pulmones, te pueden llevar a la tumba, te pueden producir cáncer, te pueden producir sida, te pueden producir rencor, amargura, odio, venganza. Atacan la mente, atacan el corazón y ensucian el espíritu. Y Cristo dice, hay una sola cosa para los demonios: fuera en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que levantarse si queremos ser y formar parte del último ejército de Jesucristo. Pero la iglesia sigue igual que en los tiempos de la colonia, y sigue igual que hace 50 años, rígidos, religiosos, incrédulos, soberbios, se creen que saben todo, que tienen mucha teología, y por eso están como están, y por eso el diablo está diezmando las familias y rompiendo las iglesias y tumbando líderes. Ahora que fui a Centroamérica, 11 pastores cayeron en adulterio. Ellos se fueron con la del coro, de repente desapareció en las iglesias, y el pastor, quién sabe con quién se fue con la de los panderos. El diablo está acabando con la iglesia. Los institutos, los seminarios bíblicos están siendo infiltrados, ya se predica la teología de la liberación. Una cosa es la liberación de demonios, y otra cosa es la liberación del obispo Samuel Ruiz de Chiapas, que son dos cosas distintas. La teología de la liberación es el marxismo con el cristianismo que está inundando las iglesias. Y por todos lados en los púlpitos hasta sacan libros. Los demonios no pueden tocar a los cristianos. Que te pongan bases bíblicas y teológicas para demostrártelos, o que nos acompañen. Acompáñame, incrédulo, acompáñame mañana a la clínica para que veas la liberación de un pastor que tiene 30 años de servir a Dios. Para que veas cómo se retuerce y cómo los demonios hablan a través de él y te dicen todo lo que hicieron con él y con su esposa y con su familia. Y ese hombre es salvo, pero presa por su ignorancia y su incredulidad de los espíritus del mal. Si quieres que la experiencia te compruebe y puedas convencerte, date cuenta el daño tan grande que hacen los demonios a la mente humana. Ya estuvo suave. Al que cree, todo le es posible. Y en mi nombre estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán lenguas,
en mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. A los que creen en eso. Y finalmente, la Biblia nos muestra, pues, el Señor nunca más recordará nuestros pecados delante de Él por causa de la perfección, de la singularidad, de la peculiaridad, de la obra perfecta, maravillosa, eterna de Jesús en la cruz del Calvario. Nunca más me acordaré de tus pecados, dice el Señor. Hebreos 8, versículo 12. Propicio seré a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Solo la entrada a Cristo, solo la aceptación del sacrificio de Cristo, solo el abrazar esa cruz en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Solo ahí podemos encontrar el perdón. En ningún hombre, aunque lo abraces, te hinques, le beses el anillo, vayas a la villa, no hay nada en el mundo más que en esa cruz donde Dios nos ofrece para siempre la perfección, para siempre una santificación eterna, una salvación que no podemos perder si realmente la recibimos, y delante de esa cruz podemos encontrar el perdón del pecado y el libramiento de nuestras culpas, de nuestra conciencia que antes nos atormentaba día y noche. Cualquier otra cosa que tú hagas, estás perdiendo el tiempo. La Biblia dice que solo la obra de Cristo es suficiente para tu culpa, tu conciencia y el perdón de tus pecados. Qué maravilloso que en esta mañana salgas por esa puerta. Y no importa que tú me puedas decir, es que usted no sabe, yo era guarura. Y por mi patrón maté a 30 personas. Hay perdón en la sangre de Cristo. Pero Señor, usted no comprende que yo abandoné a 3 esposos y a más de 20 hijos los dejé sin comer y maté a 10 de mis hijos. Hay perdón en la sangre de Cristo. El ladrón que moría junto a la cruz del Calvario, no nos cansamos de decir, era la tipificación, era el prototipo del perdón de Dios, porque era un hombre que no merecía nada. Era un salteador, un violador, un asesino, y Cristo le dijo, hoy, no le dijo, te vas al limbo, te vas al purgatorio, bautízate primero, vete a la villa, le dijo, hoy estarás conmigo en el lugar de descanso, que significa la palabra paraíso. Y lo mismo la Biblia dice, que este mensaje de perdón, de misericordia y de gracia, Dios te lo regala en esta mañana a ti. Mientras se siga predicando el Evangelio de la gracia de Cristo, Dios seguirá salvando las almas. Y esta mañana es muy importante para tu vida porque es la mañana en la que Dios te ha iluminado, te ha hecho partícipe del Espíritu Santo, te ha dado a gustar los dones del siglo venidero. Mas ahora tú, después de todas estas bendiciones, tú tienes que escoger si creer o no creer. Y esto es lo que va a decidir el destino y el futuro de tu vida eterna. La Biblia dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Esta vida se encuentra en su Hijo. Si tú no tienes al Hijo de Dios, aunque tengas bautizo, confirmación, la foto del Papa, vayas a sacrificios, tengas ceremonias, misa diaria en tu casa, haz lo que hagas. Si tú no tienes al Hijo de Dios, no tienes nada. Eres una pobre criatura, desventurada, miserable, ciega y desnuda, desamparada delante de Dios. Y Dios te aconseja en esta mañana que le dejes entrar a tu corazón. He aquí estoy a la puerta y llamo. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dios le toca la puerta a una iglesia. Si tú me abres la puerta de tu corazón y me dejas entrar a tu vida, cenarás conmigo y mi Padre contigo y haremos una grande fiesta. En otras palabras, los que le abran la puerta a Cristo comenzarán a tener comunión y disfrutarán del gozo y la paz que sobrepasa la mente humana. ¿Por qué habrías de ser tan obstinado, tan endurecido y tan soberbio de querer seguir buscando la salvación a tu manera? Solamente hay un camino y Jesús es el camino. Inclinemos
nuestra cabeza en este momento. Señor, ahora que Jesús ha muerto en la cruz, es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. No como el pacto que hizo con nuestros padres cuando los sacó de Egipto y no permanecieron en él. Por lo cual, este es el pacto, dice el Señor, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Seré propicio a tus injusticias, y nunca más, hijo mío, te dice el Señor, nunca más me acordaré de nada que hayas hecho antes de venir a la cruz. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas están por envejecer, las cosas viejas pasan y son desechadas. He aquí Dios comenzará a hacer en ti todo nuevo. Bendecirá tu casa, tu entrada y tu salida. El diablo no te va a atormentar ya más, ni te va a causar pesadillas en la noche, ni va a asustar a tus hijos en tu casa, ni te va a producir temor de la muerte, ni temor de desempleo, porque en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que vive atormentado no ha conocido el amor de Dios. En esta mañana Cristo te quiere hacer libre en toda la extensión de la palabra. Quiere darte una vida, y una vida en abundancia, una vida con propósito, una vida con significado, una vida donde vas a ser la cabeza y no la cola, donde vas a estar arriba y no debajo del enemigo, donde Dios nos ha dado una orden. Luchen contra las huestes espirituales de maldad. Pónganse una armadura, porque los puede herir si no traen la armadura puesta. He aquí les doy la victoria, porque estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En esta mañana, entréguenle sus vidas a Jesucristo. No los invito a una religión, los invito a que vengan a una cruz, a que hagas la paz con Dios en esa cruz y creas que el sacrificio de Cristo fue perfecto, que no necesitas nada más y que Él es suficiente para todas tus necesidades y problemas. En esta mañana, ahí desde tu lugar, si no has hecho esta paz con Dios, dile en tu corazón. No importa si eres católico o protestante, a lo mejor no tienes ninguna religión. Dile a Dios de todas maneras, mi Señor y mi Dios. Me arrepiento de mis pecados en esta mañana. Confieso mi ignorancia en tus sagradas escrituras. Por desconocer, Señor, tu verdad, vivía yo en el paganismo, en la idolatría, en las tinieblas. Mas ahora que has resplandecido en mi corazón, en la luz de tu Hijo Jesucristo, enséñame a mirarlo a Él. Lávame mis pecados, Señor Jesús, porque creo que tú eres el Mesías, el unigénito de Dios, el Salvador de mi vida. Lávame con tu sangre, creo que vives resucitado y que vas a volver a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo, Señor, en tu nombre bendito, y creo en esta mañana que esta culpa que me atormentaba y esta conciencia que no me dejaba dormir son echadas fuera de mi vida en el nombre de Jesús, en quien te doy las gracias y a quien bendigo con todo mi corazón. Te bendigo, Señor Jesús. Te bendigo, Hijo de Dios.